Vamos a tomar tiempo para leer aquí en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Me gustaría, antes de leer Juan 19, leer una serie de versículos. Hay muchos. En realidad las referencias son un total de 81. Y estoy hablando solamente de los evangelios. Son aproximadamente 120 veces la referencia de la palabra comúnmente conocida en el Nuevo Testamento como entregado. La palabra griega es ceder o rendirse. O sea que la idea detrás de la noche que Jesús fue entregado, como dice la Escritura, lo hemos estudiado otras veces, pero quiero recalcarlo por lo que vamos a ver esta mañana, es la noche que el Señor se rindió. La rendición de Cristo fue a varias manos, como sabemos en la Escritura. Las manos demoníacas, satánicas, comenzando con Satanás, que entró en Judas Iscariote, se entregó a la voluntad de Judas, luego se entregó a la voluntad de los religiosos, Anás, Caifás. Finalmente ellos lo entregaron a Pilato y luego a los soldados romanos. Y finalmente cayó en manos de su padre, en la cruz. Por varias manos pasó. Nunca antes se conoció tal cosa en el Antiguo Testamento, que Dios haya bajado tanto las barreras, porque cada vez que veíamos a Dios en el Antiguo Testamento, ya sea en el monte Sinaí, o en el tabernáculo, o en el templo, siempre había barreras puestas por el mismo Señor. Le dijo a Moisés, decirle al pueblo que no se acerque, no sea que fuera. Le dijo a Moisés, decirle al pueblo que no se acerque, decirle a Aarón que no se acerque, sino una vez al año, no sin sangre. Y cada vez que Dios decía esto, cuando los hijos de Coré tenían que hacer la transportación del tabernáculo, en Números capítulo 4, Dios dice que no entren al santuario hasta que los sacerdotes hayan cubierto las piezas y que no se vean. Y deberían entrar una vez que los sacerdotes habían cubierto todas las piezas para que los ojos de ellos no vean. Dios dijo en Números capítulo 4, el día que ellos vean algo morirán. O sea que siempre habría un guardar. Y esto lo vemos desde Génesis capítulo 3. Cuando Adán pecó, Dios lo echó con su esposa del huerto y puso un serafín que custodiase el camino al árbol de la vida. Dios echó a Satanás de su presencia, que sabemos que era, conforme a Ezequiel 28, el querubín protector. Y Dios protege su santidad. Protege tanto que a veces lo hace con sus propios siervos. Si querés cerrar, no sé si alguien está afuera. A veces lo hace con sus propios siervos, como hizo con Moisés, cuando su hermano y su hermana hablaron mal contra él en Números capítulo 12, y Jehová descendió para hablar con ellos y decirles, ¿cómo no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y esa reprensión de parte del Señor a Moisés trajo una disciplina a María con lepra. Mi humilde opinión, porque ella y no Aarón, porque ella empezó todo el tema. Natural, porque siempre donde vemos problemas la mujer empieza con problemas. La broma. Siempre Dios ha puesto barreras. Satanás sintió eso cuando tuvo que tratar con Job y dijo, ¿y cómo le va a hacer nada si tú lo bendices de balde? Y bueno, y Dios dijo, bueno, vamos a empezar a bajar las barreras. Está bien. Puedes tocar todo lo que tienes, pero guarda su vida. Vino Satanás y arrayó con todo ahí, la vida de Job, ustedes ya saben, todas sus ganancias materiales y después sus 10 hijos, todos perecieron en un día. Volvió a presentarse Satanás delante de Jehová y le trae este argumento: todo dará el hombre por su vida. Tocale la vida a Job y vas a ver si no te blasfema. Estamos dispuestos a perder todo, pero no perder nuestra vida. Entonces Dios dijo, está bien, toca su cuerpo, más guarda su vida.
no puede morir. Bueno, le trajo a lo que algunos comentaristas dicen, en su mayor parte, le trajo la enfermedad de la infantitis, que es la carne aguzanada. Terrible dolor. Que aproximadamente la aflicción de Job duró 7 meses. En esos 7 meses, lo que Satanás buscaba era que Job maldiga a Dios. Job empezó una lucha interna con sus amigos y demás. Ustedes conocen toda la historia. Pero ¿qué hizo Dios? Bajó las barreras. Bajó las barreras. Y esto es lo que pasa cuando llegamos al Calvario. Porque es el lugar santísimo, donde Dios no dejaba a nadie entrar. Es el Santo de Israel. No tenemos nosotros acceso al trono. No podemos acercarnos a escupir el rostro del Eterno. No tenemos ese acceso. Pero Dios descendió en la persona de su Hijo para mostrar que el corazón, si tiene a Dios cerca, lo va a buscar matar. Lo aborrece. Lo odia con odio natural. Y Cristo explicó esto repetidas veces en su ministerio cuando empezó a ministrar. Y quiero que simplemente enfoquen sus mentes y sus corazones en cómo Dios baja las barreras. Estando ellos en Galilea, dice Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, cosa que nunca había sucedido antes. He aquí subimos a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. El Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y tengan en mente que esa frase entregar, a pesar de que parece ser una obra del Padre, lo cual lo es una obra del Hijo, porque la Biblia se rindió a sí mismo. O sea, lo contemplamos como Génesis capítulo 22, es el Isaac de Dios. Es el que se sometió a la voluntad del Padre como nunca nadie lo ha hecho. De tal forma se sometió que agradó al corazón del Padre conforme a Hebreos capítulo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del sacrificio de Cristo hecha una vez para siempre, dice la Escritura. Él vino para someterse, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. El hacer de la voluntad de Dios no era meramente la obediencia de Cristo a los mandamientos de la ley, sino una sumisión absoluta al Padre, de tal forma que Él se puso bajo cualquier cosa que el Padre quería que haga. Y Él cita eso en Lucas, el capítulo 13, cuando dice, como hicieron a Juan el Bautista, que hicieron todo lo que hicieron con él, así harán con el Hijo del Hombre. La verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, obviamente hablando de Judas Iscariote. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad, y aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Saben que Dios nos guarda a nosotros, guardó al apóstol Pablo en muchas ocasiones. A veces cayó en manos de hombres, hicieron cosas aberrantes con él, hasta lo llegaron a apedrear cuando estaba en Listra. Pero la Escritura nos dice que muchas veces fue guardado. Estuvo en peligro de migración, peligro de muerte, peligro de los gentiles. Y una y otra vez dice en 2 Corintios capítulo 11, y Dios lo iba guardando al apóstol Pablo. Acá tenemos uno que se bajaron todas las barreras. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. Este es un texto que a mí me gusta mucho, el que sigue, porque sabía, esto es hablando de Pilato, por envidia le habían entregado. Porque conocía, puse Marcos 15 pegado a ello, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Porque enseñaba a sus discípulos, le decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, le matarán, y después de muerto resucitará al tercer día. Y aquí subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, le condenarán y le entregarán, que esto lo dice varias veces, a los gentiles, eso es Pilato y los soldados romanos. A la verdad del Hijo del Hombre va, según está escrito, del mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Pues será entregado a los gentiles, será escarnecido, afrentado y escupido.
Vuelvo a decir, son circunstancias que nosotros miramos al Antiguo Testamento y decimos, esto no puede pasar. Y no pasaba. Aarón tuvo 2 hijos que entraron al santuario con fuego extraño, y la Biblia dice, salió fuego de Jehová y los consumió. No se acercaron al lugar santísimo. Entraron con fuego extraño y fueron consumidos. Usa levantó la tapa, agarró el arca cuando se caía de los carros, y la Biblia dice, Dios lo hirió con muerte. Los de Bet-Semes abrieron la tapa para mirar adentro del arca, y la Biblia dice, murieron de ellos 50,000. Dios no permitía acercamiento. Dios no permitía que se lo tocase, que se acercasen, que los hombres hagan algo. Y sin embargo, cuando nos introducimos al Nuevo Testamento, bueno, ustedes ya saben, para el bien se acercaban a tocar a Cristo, en todas partes. La Biblia se tocaban su manto, trataban de tocarlo para recibir alguna influencia de poder para ser sanados. Y la Escritura dice que no había problema con el Señor con eso. Pero esto es diferente. Juan 18:30 se respondieron y dijeron, si este no fuere malhechor, le estaban hablando los escribas y fariseos a Pilato, no te lo habríamos entregado. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Y acá viene la tremenda pregunta de Pilato, es tremenda. ¿Qué has hecho? Está hablando con el Santo de Israel. No puede ser que estés acá por ningún motivo ni ninguna causa. ¿Me podés decir cuál es la causa por la cual estás aquí? ¿Qué es lo que hiciste? Madre mía, ¿qué macana te mangaste? Pilato ya está atribuyendo a Cristo injusticia con su pregunta. ¿Qué has hecho? Si el ruido suena, si hay ruido ahí, es porque algo está trayendo. Si te están acusando es porque algo hiciste. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Aquí viene la soberanía de Dios, la eternidad de Dios, el consejo eterno de Dios, es entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí tenemos esa unidad entre la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios que se testifica en Hechos 7:52, a los cuales los profetas no persiguieron vuestros padres. Mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Sin embargo, Hechos 2:23 dice que fue Dios. Sin embargo, Hechos 7:52 dice que fueron ellos. Entonces, ¿quién fue? ¿Ellos o Dios? Sí. La respuesta es sí, ambos. Entonces, pensando en eso, y yo solamente tomé la referencia porque no voy a citar todas, son muchas, en el Mateo, Marcos, Lucas y Juan son 81 en total. Pero teniendo ese concepto en mente, quiero que leamos esto ahora. Porque nada de lo que está pasando está fuera del control divino. Pero es más que eso, hermanos. No es que está fuera del control divino. Nada de lo que está pasando no solamente no está fuera del control divino, sino que está dentro de la voluntad divina. Y cuando hay sufrimiento en nuestras vidas, y hay aflicciones, hay menosprecios, hay burlas, hay risas, hay maltratos humanos, nada de lo que nos sucede está fuera no solo de la soberanía de Dios, sino de la voluntad de Dios. Pedro dice eso en 1 Pedro 3:17. Si sufrís injustamente, es porque la voluntad de Dios así lo quiere. La voluntad de Dios así lo quiere. Entonces, leemos el versículo 1 de Juan 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús. Esta es una de las últimas manos en la cadena. Tomó Pilato a Jesús y le azotó. Siguiente mano, versículo 2. Los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Le vistieron con un manto de púrpura. Escuchen ahora, vamos a ir al texto, pero déjame decirles esto.
Todas las acciones humanas estaban siendo obradas por el Padre. Todas las acciones humanas contra su Hijo estaban siendo obradas por el Padre. Ya se lo voy a mostrar. La corona de espinas fue creada por Cristo. Él creó ese arbusto. Él creó esas espinas. Él creó el árbol de donde sacaron la cruz. Él creó el hierro de donde sacaron los clavos. Él creó la lengua de donde procedió la blasfemia. Él creó las manos que lo golpearon. Él creó la saliva que le escupió. Él es el autor de todas estas cosas. Él se estaba sometiendo a su propia obra. Y le decían, la lengua, Él no cerró las lenguas, Él no las ató, no las enmudeció, Él la dejó hablar. Él podía haber hecho como al mar, calla, enmudece. Tenía el poder para silenciar un mar. ¿Cómo no puede silenciar la voz de un hombre? Porque Él dijo cuando llegó a Lucas capítulo 22, esta es vuestra hora y la de las tinieblas. Esto es lo que ustedes pueden hacer ahora. Entonces Pilato, salve el rey de los judíos, y le daban de bofetadas. No, hermanos, el poder de ese brazo, el poder de ese puño, procedió del Padre. Él podría haber debilitado a los hombres, podría haber secado la mano como hizo con el profeta. Podría haber hecho tantas cosas el Señor en ese momento. Podría haber cegado los ojos como hizo a los hombres en Sodoma y Gomorra. Pero ellos tenían la fluidez del poder de Dios para ir en contra de Dios. A ellos se les otorgó el poder para ir en contra de su Creador en la forma más aberrante posible. Entonces Pilato dice, salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo afuera, para que entendáis que ningún delito haya en él. Salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los alguaciles, los principales sacerdotes, y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. A esta hora ustedes ya saben que Jesús había pasado por el juicio religioso, eran 3, y después los juicios civiles eran 3, eran 6, se hicieron de noche y era todo ilegal. O sea que todo lo que hicieron contra Cristo fue ilegal. Los primeros 3 juicios fueron religiosos, los últimos 3 fueron civiles y todo fue totalmente ilegal. Bueno, cuando Él se siente en el trono y Él juzgue a los hombres, será todo justo. Y gritaban cuando lo vieron, crucifícale, crucifícale, mátalo, sacado de nuestra presencia. Pilato le dijo, tomadlo vosotros. Está en mis manos, se lo doy, se lo devuelvo a ustedes. Hagan como quieran, crucificadle, porque yo no hallo ni delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley. Según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. A este punto Pilato estaba con gran temor. Pero el Espíritu nos agrega una frase aquí en versículo 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Ya tenía miedo. Ya venía con miedo, porque su esposa le había dicho, no tenga nada que ver con este justo, porque por causa de él he sufrido muchos sueños. Y no comió, no comió una banana antes de ir a dormir. Ayer estaba comiendo una banana antes de ir a dormir y me dijeron, vas a tener sueños, vas a tener malos sueños. Han estudiado todo estos pibes. Yo le dije, déjame comer la banana tranquilo. Pilato estaba ya sufriendo miedo. No el temor a Jehová, no el temor de Jehová,
sino miedo. Y cuando escuchó que él dijo que este era el Hijo de Dios, que se hizo igual a Dios, Pilato tuvo más miedo. Entró otra vez en el pretorio y dijo, esta es la sexta pregunta de Pilato a Cristo. En capítulo 18 hay varias veces que él hace preguntas a Cristo. Algunas responde, algunas no. Ahora cuando entra no le dice quién eres. Le pregunta de dónde eres tú. Mas Jesús no le dio respuesta. Ustedes ya saben, cuando estudian los relatos de los evangelios, Cristo mantuvo mucho silencio. Silencio que asombraba a los hombres y especialmente lo asombraba a Pilato. Recuerden que hay muchas escrituras enfatizando este tema de parte de Dios. El que más me gusta a mí, Isaías 42, que dice, yo he callado desde el siglo. El silencio divino parece ser que es otorgamiento a la iniquidad, como nosotros llegamos a pensar, lo cual no lo es. Otras veces pensamos que Dios y su silencio hacen que nosotros, puede ser, no le interesa a Dios, capaz que ni está prestando atención, justo miró para otro lado, no sabe, no se dio cuenta, no escuchó. Nos pasa en el matrimonio. En el matrimonio, nosotros sabemos cuando hemos herido a nuestro cónyuge. Le vemos los ojos, le conocemos los movimientos de cara y todo eso y ya sabemos. A veces cuando entramos a casa, me pasa como hombre, cuando entro a casa y le veo los ojos, uy, ¿qué hice ahora? ¿Qué macana me mandé? ¿Qué no hice? Uno empieza a recorrer la mente como diciendo, ¿qué macana me mandé? Madre mía. Marco me está mirando serio, como ronca no sabe qué habla. Pero nosotros a veces cruzamos barreras en nuestro hogar porque a veces somos bastante sensibles y una palabra fuera de lugar, una acción fuera de lugar o algo que no hicimos ofende al otro. El ser más sensible del universo de Dios. El más mínimo pensamiento del corazón le ofende. El Espíritu Santo se contrista en nosotros por cómo hablamos a nuestro hermano. Aunque Dios no siempre descienda a atender a cada asunto, Él ha sido herido por la más pequeña desatención y bendecido por la más pequeña atención. En cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste, eso es para bien o para mal. Y acá tenemos este silencio divino que para la mayoría de los comentaristas era la puerta cerrada de gracia. Cuando Pilato le pregunta de dónde eres, llegan algunas preguntas más, a lo cual Cristo decide hacer como Eclesiastés capítulo 3, tiempo de callar, tiempo de hablar. Hay momentos que debemos responder al necio como merece su necedad y hay momentos que debemos callar a la necedad del necio. ¿De dónde eres tú? Yo dudo personalmente, aunque la Escritura no dice nada de esto, pero yo dudo personalmente que Pilato no haya escuchado acerca de Cristo ya. Era muy notorio en toda Jerusalén, su fama se extendía por toda la región. Cuando él llega al padecimiento, Pilato tiene el privilegio de hacerle muchas preguntas. Una que le hizo está en Juan capítulo 18, ¿eres tú el rey de Israel? Y Cristo le respondió así, así es. No le dijo, bueno, no sé, no puedo decidir si pensás que soy o no lo soy. Sí, sí lo soy. No le creyó Pilato. Le volvió a preguntar la misma pregunta. Pregunta a mis seguidores, dijo Cristo. Yo ya te dije que sí. Pregunta a mis seguidores. Y le hace otra pregunta y le contesta. Y él dice, bueno, pero yo acaso soy judío.
y le va cerrando las puertas hasta que ahora dice, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Y le guarda silencio. Spurgeon dice, es la puerta cerrada de gracia. Tuvo la oportunidad, la desaprovechó, ahora no hay más. Cuando yo llamé no quisiste oír, ahora cuando tú llamas, no responderé. Entonces, y estos son los dos textos que vamos a mirar esta mañana. Entonces le dijo Pilato. Pregunta número 7. ¿A mí no me hablas? ¿A mí no me hablas? Es la primera pregunta que quiero desarrollar de Pilato. El énfasis en el griego, conforme a los estudiosos, es que está en a mí. A mí, o sea, estaba exaltando, es el polvo. Es el polvo hablando con el eterno creador del universo. Se invierten los roles aquí, como pasó en Juan 13, ahora pasa en Juan 19. En Juan 13 había 12 siervos y un amo, y se ve solamente un siervo y 12 amos. Se levantó el Señor para lavar los pies. Ahí había 12 siervos que tenían que haberse levantado y lavado los pies. No lo hicieron. Ahora se levanta el amo y lava los pies de los siervos. Ahora se da vuelta el rol. Es el polvo hablando con el Creador. Es el granito de arena hablando con el Creador. Es el juez terrenal hablando con el juez eterno. Y se siente menospreciado por el silencio de Cristo. Y le dice, ¿a mí no me hablas? Es la furia de un padre cuando uno habla con un hijo y le dice, ¿qué tenés que decir de esto? Y el hijo no le responde al padre. Y el padre dice, ¿no me hablas? ¿No me contestás? Y comienza un descenso de menosprecio profundo, tan profundo que nadie lo ha hecho hasta esta hora con Cristo. Primero, se enaltece sobre su Creador. ¿A mí no me hablas? Segunda pregunta, ¿no sabes? Atribuye a Cristo ignorancia. El que posee todo entendimiento, toda comprensión, toda la ciencia de la sabiduría y del conocimiento, al que formó al mundo, las células, las galaxias, las medidas, las distancias, el perfecto universo, a él dice, ¿no sabes? ¿Ignoras? Y ahora le habla de una posesión que tengo poder. La palabra griega es exousia. Que tengo poder para darte vida y para darte muerte. ¿No sabes que en mi mano está el poder para dar vida y para dar muerte? ¿No sabes con quién estás hablando? A lo cual responde Jesús, y aquí abre su silencio. Ninguna autoridad tendrías contra mí. Hermanos, qué profundo es esta frase del Señor. No sé cómo decir esto. Cero autoridad, ni una gota de autoridad, ni una ínfima gota de esa autoridad. Nada, ni un granito de arena tendrías contra mí. Pero entiende bien, Pilato, que toda la autoridad que tú tienes es contra mí. Te fue dado de arriba. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, algunos dicen Judas, otros dicen Caifás, otros dicen los judíos. Después, si quieren, miren los comentarios. Yo siempre me inclino a pensar que era Judas, pero después de leer mucho, digo, bueno, por ahí estaba errado. Judas ya no está en la escena. Judas, cuando llega a Anás y Caifás, él ya desapareció de la escena. Además, Judas ya no vive, está en el infierno. Es verdad que Judas empezó toda esta tramoya con Satanás, pero Judas no está aquí.
Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. A mí no me hablas, le dijo Pilato. Cristo en su ministerio había respondido repetidas veces las preguntas arrogantes de los hombres. Las tuvo a pila. Los relatos de los evangelios no lo relatan todo. Nos dan un resumen de su ministerio, pero no nos dicen todo. Cristo tuvo repetidas veces hombres que venían con arrogancia para tentarle, para hacerle causar, para tropezar, con astucia. Pilato le dijo esto: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Cuántas veces en el día escucha Dios a su persona esta pregunta? ¿Qué has hecho? ¿Y qué haces? Dios escucha los menosprecios continuos del día. Si es un día hermoso, bueno, tenemos, wow, qué hermoso el día. Pero si está lloviendo, nos levantamos y decimos, qué día de porquería. Y si nos pasan cosas durante esa mañana, en el día estamos ya quejándonos, ya estamos murmurando. Y tú dices en tu corazón, bueno, pero no lo hago contra nadie. Perdón, el Padre de la lluvia es Dios. El que genera el día es Dios. El que hace que las cosas vayan bien o mal es Dios. Cada día trae su propio mal, dijo Cristo en Mateo capítulo 6. Entonces, cuando tu corazón, en la intimidad, se te pincha la goma, tus ojos como decía, y las cosas no van bien, la pregunta interna del corazón es siempre al Eterno: ¿qué haces? Como si su camino fuese imperfecto. Escuchen, le pedí a Cristian que leyera esta mañana estos pasajes de Nabucodonosor y de su hijo, Belsasar. Dice así: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Pero Pilato se atrevió a entrar al lugar santísimo. Se atrevió a pisar la cota más alta, donde dijo Tomás Watson, donde los ángeles no se atreven a caminar, los hombres corren. Ahí entró Pilato al lugar santísimo. Si pudiese haber visto la gloria detrás de ese vaso de carne, si pudiese haber contemplado lo que contempló tantas veces Moisés en el monte Sinaí, si pudiese haber visto esa gloria que estaba oculta simplemente en la vasija de barro, pero estaba ahí esa misma gloria, no hubiese dicho ni por un momento, ¿qué has hecho? Job 33 nos dice esto: ¿por qué contiendes contra él si él no da cuenta de ninguna de sus razones? Si hubiese entendido Pilato que Dios no da cuenta de sus caminos, que cuando él hace algo no tiene que venir atrás y decir, ya te voy a explicar por qué lo hice, discúlpame si no, quedó medio inconcluso el tema, si no se dieron cuenta. Cristo en una ocasión le dijo a los discípulos cuando lavan los pies, y Pedro dijo, no, si lavame todo, y Cristo le dijo, lo que hago ahora no lo entiendes, mas lo entenderás después. No te voy a dar explicaciones ahora de lo que hago. No tengo que darte explicaciones ahora de lo que hago. No tengo que ofrecerte una explicación para que tu alma esté satisfecha, diga, listo, ya está, entiendo. No te acerques al trono a decir cuando se te muere tu hijo. No te acerques al trono cuando se te enferma tu hijo. Decir, delante del trono, decir, ¿qué haces? O cuando muere, ¿qué has hecho? Es extraño para mí que todos nosotros tenemos conflictos con nuestros hijos enfermando y muriendo, pero nadie tiene conflicto con Cristo, el Hijo del Dios eterno, muriendo. No preguntamos, bueno, lo hizo por amor a nuestras almas, bueno, decía Dios, pero Dios te toca a uno de tus hijos. Él no da cuenta de sus caminos. Pero dice la Escritura, hay del que pleitea con su hacedor, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Esta pregunta nace en el espíritu de aquel que creó todas las cosas. ¿Qué significa? Que los hombres
tienen un rechazo innato al Creador. Y la pregunta surge al Creador: ¿qué haces? Pero ahora estamos en Juan 19 y en Juan 18 está el Redentor de pie. Está el Cordero que va a ser inmolado. Y le hace la pregunta a Pilato: ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Entonces Dios es cuestionado como Creador y como Redentor. El hombre cuestiona a Dios como Creador y cuestiona a Dios como Redentor. ¿Qué estás haciendo? Job 9:12 dice: aquí arrebatará, cuando Dios viene y turba el agua y arrebata y atribula y causa adversidad. Y uno dice: me turbó el corazón. Le dirás: ¿qué haces? ¿Tienes tu derecho en el día cotidiano de tu vida de decirle a Dios: ¿qué haces? ¿Tienes tu autoridad de mirarte en el espejo y ver que tu nariz es muy grande, tus ojos muy superados, no te gusta el color de ojo, y decir: ¿qué has hecho? ¿Cómo me hiciste así? ¿Con qué derecho me haces así? Eclesiastés: pues la palabra del rey es como con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? Sí, escuche, si el presidente de la Argentina, Milei, toma una decisión, y si nosotros somos rápidos en cuestionar. Le decimos: no, ¿viste lo que hizo? Y el presidente de Estados Unidos, el presidente Trump, ¿viste lo que hizo? Yo dice: si al rey no se le puede decir por su potestad y su autoridad qué haces, ¿cómo nos atrevemos a ascender a la majestad en las alturas y decirle qué haces? Lucas 22. Le hablaron diciendo: dinos con qué autoridad haces estas cosas y quién es el que te da autoridad. Jesús dijo: perdón, muchachos, no les dije eso. ¿Qué? Se me pasó. Cristo les contestó con una pregunta: díganme ustedes a mí, ¿por qué David llama a su hijo Señor? Respóndanme eso. Después Cristo le dijo: respóndanme a eso. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Ellos se fueron a consultar juntos y dijeron: si decimos de Dios, nos va a decir porque no le creímos. Y si decimos de los hombres, nos van a apedrear. Así que le fueron y dijeron: no sabemos. Él dijo: yo tampoco os contestaré con qué autoridad hago estas cosas. Dice Pink: en el espíritu de la pregunta de Pilato a Cristo, cuando le dijo esto: a mí no me hablas. Pink dice esto: aquí se manifestaba el espíritu altivo, feroz, imperioso del romano, el yo autoritario que se imponía. No dudamos de que todo el énfasis recayera sobre los pronombres personales. Tú puedes guardar silencio ante los judíos si quieres, los soldados si quieres, y Herodes si quieres, pero yo también. ¿Qué falta de respeto es esta? Era la orgullosa autoridad de un político oficial mostrándose: ¿no sabes ante quién estás? Ya no estás ante Caifás, Anás y Caifás, meras figuras decorativas. Yo soy el gobernador de Judea, el representante de César Augusto. ¿A mí no me hablas? Dice Prim. Con esa pequeña frase estaba diciendo: se subió al trono de soberbia. Se subió más alto que Dios. Se estaba pasando por Dios. No reconoció que el que estaba delante era Dios. Y se subió más alto que él. Y lo desafió con una pregunta: ¿quién te cree que eres? Yo soy el gobernador de Judea. Me llamo Poncio Pilato. ¿Cómo te atreves a no responderme? Y entiende esto: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? Ninguna de las dos cosas era verdad. ¿A mí no me hablas? El orgullo, la soberbia es aborrecida de Jehová. La Biblia dice: Dios mira de lejos a los orgullosos, a los altivos. La altivez de los ojos del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo, altanero de corazón. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. No tenía que responderle. Mateo dice: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia que yo soy bueno? El silencio de Cristo
Estaba mostrando que estaba delante de un orgullo exaltado sobre él. A mí no me habla si Cristo estaba... Yo si fuese el Señor, sabes que lo consumo con fuego. El Señor... No te digo nada, negro. No respondo a esa necesidad. A mí no me hablas. Era la soberbia en su altura, diciendo, pero no sabéis quién soy. Siguiente referencia a Cristo, no sabes. Lisa, ¿qué hora es? 32. Ya vamos terminando. ¿No sabes? Trato a Cristo con ignorancia, no es la primera vez. Mateo 26, 68. Profetiza, nos dice Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro y darle a puñetazos y decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Y vendándole los ojos, nos dice Lucas, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Aquí entra el silencio divino, pero no el otorgamiento divino, hermanos. Que Dios calle y no responda no significa que apruebe y que no va a juzgar. Bueno, déjenme decirles esto. Esto es Salmo 50, 21. Escúchenlo nomás. Tú has hecho estas cosas y yo he callado y pensaste que yo era como tú, pero las traeré delante de tus ojos. Un día va a llamar a cuando llegue ese hombre que le dio un cachetazo, ese hombre que le arrancó la barba, ese hombre que le llenó de escupida el rostro. Cuando llegue ese hombre, el Señor va a decir, tú eres el hombre. Te voy a pasar la película un segundo de mi crucifixión y cuando vos me estabas abofeteando, riendo y diciendo, profetízame, acá está. ¿Cómo sé yo eso? Porque la Biblia dice que de toda palabra ociosa que hablan los hombres darán cuenta. Porque la Biblia dice que Él juzgará los secretos de los hombres. ¿Qué significa? Todo lo que no se dijo, pero que está oculto en el corazón, será tratado. Todo lo que se dijo ociosamente será tratado. ¿Cuánto más los que lo golpearon? Isaías dice, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro al alfarero. ¿Acaso la obra dirá su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que lo ha formado, no entendió. Ignorancia. El que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. Estaba tratando con ignorancia al más sabio de los sabios. Más sabio que Salomón está aquí. Más que Jonás está aquí. Ahí estaba él, conociendo y interpretando el corazón de este hombre Pilato. Y Pilato le dice, no sabes. Es tremendo. Tengo autoridad. Romanos dice que no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Tranquilamente el Señor le podría haber dicho, Pilato, estás donde estás porque yo te doy la autoridad. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Pilato estaba diciendo, juntamente con Nabucodonosor, en ese momento, esto es mi dominio, mi obra, mi poder, mi sabiduría, mi conocimiento. Este es mi momento en Judea. A lo cual David responde, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos, y las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a Pilato. En ese momento, lo que no sabía Pilato, lo que no entendía, es que toda la gloria, la honra, la majestad que él tenía como emperador, era dada por Dios. Y era otorgada por Dios contra sí mismo. Y eso lo inexplicable de este ser supremo,
Que Él crea la lengua para que lo blasfeme. Él crea la saliva para que lo escupa. Él crea las manos para que lo crucifique. Él crea la lanza para que lo atraviese. Él hizo al hombre para que esté en contra de él. Pilato se estaba olvidando de que todo lo que tenía era de otro. Era de Cristo, del Padre y del Espíritu. Él es quien da todas las cosas. El hombre no puede recibir nada, dijo Juan el Bautista, si no le fue dado el cielo. Pablo dijo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Pilato lo miró a Cristo y dijo, ¿no sabes que tengo autoridad? Esa autoridad, ese dominio, por más insignificante sea o más grande que sea, provino de mi Padre, Pilato. Tú lo que tienes contra mí es de parte del Padre. 70, 80 años, 100 años. Y todo lo que Dios te da, vida, aliento y todas las cosas, te las da con un fin. Para que por 70, 80 años uses todos tus dones contra Él. Todo te lo da para que lo uses contra Dios. Ninguna autoridad tendrías contra mí. Y toda autoridad que tienes es contra mí. Yo voy a mirar a este hombre Pilato, al hombre que tiembla a mi palabra. Yo voy a poner mis ojos sobre el contrito y humillado. Yo no miro al altivo, a la lengua jactanciosa. Sí, es mía, se la di. Esa lengua jactanciosa le doy el poder para hablar blasfemias. Y si hay un pasaje claro en esto, se repite creo que 7 veces, y es Apocalipsis capítulo 13, donde se habla del anticristo, y cuando dice el dragón le dio todo su poder y su autoridad, y se le dio poder para pelear contra los santos y vencerlo, y se le dio autoridad, y se le dio autoridad, y lo repite una y otra vez. ¿Y de dónde procedió esa autoridad, queridos hermanos? Toda autoridad proviene de Dios. Todo poder proviene de Él. El problema es que Él lo da a muchos hombres con el propósito de que lo usen siempre en contra de Él. ¿Y es para qué? Para su propia condenación. Le da 70 años de vida, los 70 años de vida se ríen, se burlan, se mofan, critican, blasfeman, son murmuradores, se quejan y después se preguntan por qué merecen el infierno. Ahí había un ladrón colgando en la cruz. Y él declaró, ese ladrón en la cruz dijo, nosotros recibimos lo que merecemos. Él estaba viendo, se le habrían abierto los ojos, mas ningún mal hizo. ¿Cómo sabía eso si no estuvo con Cristo 3 años? No lo conocía para nada. Sin embargo, en ese momento se le abrieron los ojos y él no veía a un mero hombre, él veía al rey de Israel, él veía al rey futuro. Él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí estaba ensangrentado. Alguien ha dicho que la mayor fe en las escrituras se ve en el centurión romano. Oh, pero qué fe tuvo que tener este ladrón para mirar el cuerpo débil de un hombre ensangrentado y decir, necesito tu poder para la próxima vida. Necesito el poder de tu resurrección. Necesito que tú me resucites. Necesito que cuando vengas en tu reino yo pueda estar ahí. Estaba mirando, él no había estado viendo a Cristo caminar sobre las aguas, ni cuando habló al mar, ni cuando sanó a los enfermos, ni cuando echó fuera a los demonios. No vio ninguna exousia de poder de Cristo. Pero cuando estaba colgado enfrente del hombre más débil, ensangrentado, puso su fe en aquel que sabía, este es más que un hombre. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fue dado de arriba. No tenemos poder, hermanos. No tenemos poder sobre el día. A veces me río de esto yo porque escuchen las frases de la Biblia. Escuchen.
Faraón se levanta y vea. Ahí está José. Dice que no hay otro hombre que tenga el espíritu de los dioses como tú lo tienes. Y José podría haber dicho, y sí, tengo, ¿no? Soy algo, ¿eh? José le dice, no está en mí. Eso es el verdadero obrar de Dios. No está en mí. Nabucodonosor lo mira a Daniel y le dice, bueno, hay otro como tú, tienes el espíritu de los dioses. Daniel dice, el Dios del cielo. No soy yo, el Dios del cielo. Pilato lo mira a Cristo y dice, a mí no me hablas. No tenemos poder sobre el día y sobre la noche. Jeremías 33:20 dice, si tú puedes hacer que el día no sea día y la noche no sea noche, entonces yo quebrantaré mi pacto con Israel. Yo dice, bueno, Colby, a ver, flexionar tus músculos, a ver, flexionar la palabra de tu poder, a ver, hacer que no brille el sol hoy. ¿Quién de todos aquí sentados podemos salir afuera y decirle al sol que no brille? No tenemos esa potestad. Sin embargo, Job dice, manda al sol que no brille. Le dijo Dios a Job, dale, mostrame tu brazo de poder. Mostrame cuánto poder tienes. Si tú tienes poder sobre el día y la noche. Si tú puedes hacer este pacto que tengo de 24 horas todos los días, 12 horas de día, 12 horas de noche, por favor, quebranta este pacto, mostrame tu poder que tienes. Y si tú tienes poder para hacer esto, entonces yo diré que tu brazo te salva. Dale, mostrame ese poder que tienes sobre lo más terrenal que nosotros tenemos viviendo todos los días, la noche y el día. No tenemos poder sobre la adversidad. Nos viene a nuestras casas, no tenemos poder sobre la aflicción. No tenemos poder sobre las enfermedades. No tenemos poder sobre las tribulaciones. No tenemos poder sobre el día, ni saber qué va a pasar. Salomón dijo, no te jactes del día de mañana, porque no sabemos qué va a hacer. No tenemos poder sobre la vida, no tenemos poder sobre la muerte. La Biblia dice, no tenemos poder para retener el espíritu. No tenemos poder, no tengo autoridad. Tengo cero autoridad, hermanos. No tengo poder. Washer dijo, no tengo ni poder para pestañear. El pestaneo de Dios. Cristo dijo, Pilato dijo, ¿no sabes que tengo poder? Cristo le dijo, ningún poder tendrías si no te fuere dado. No tienes poder. No podemos hacer nada excepto, y dice, contra mí. Con los hombres de Sodoma y Gomorra, hermanos y pecadores, contra Jehová, uno piensa, el pecado es acá abajo, Señor, y tú estás allá arriba. ¿Cómo es contra ti? No. Están acá abajo, están pecando acá. Tú estás en el cielo. Éxodo 10:16. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová. Se arrepintió el hombre. Contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Éxodo 16. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, en la mañana pan, hasta saciarlo. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Pilato estaba pecando contra Cristo por el poder de Dios otorgado a él. ¿Tú entiendes eso? Que tu poder para pecar contra Dios proviene del mismo Dios con quien tú pecas. Mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hijos pecan contra Cristo y yo estoy diciendo, ay, no lo hagan. Oh, entiende que Dios le está dando ese poder para hacerlo. Dios le da la autoridad y el poder para pecar contra él. Porque tendrán un juicio inolvidable, un castigo eterno, porque desafiaron la majestad en las alturas. El poder que debía ser para su gloria terminó para ser contra su contra. Todo pecado que cometemos contra Dios es concedido y otorgado por su poder. Y hay veces que Dios lo refrena. Pasó en Génesis 26. Y hay muchas ilustraciones, pero termino con esta.
Abimelech había tomado a la mujer de Abraham, creyendo que era su hermana, la trajo a su aposento para acostarse con ella. Y la escritura nos dice que vino Dios de noche y le habló en sueños. Y le dije, eres un hombre muerto, si la tocas. A lo cual respondió Abimelech, yo no sabía que era su hermano y esto lo hice con integridad en mi corazón. Y Dios dijo, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Por tanto, yo te detuve de pecar, no contra Abraham, no contra Sara, contra mí. Vos ibas a pecar contra mí, acostándote con Sara. Por eso David escribió el Salmo 51, cuando vino el profeta Natán y le dijo, pecaste contra Jehová. Y David no dijo contra Betsabé, contra Urías, contra Israel. No. David dijo contra ti, solo he pecado. Cuando tú pecas todos los días, sépalo, tenlo por cierto, que es siempre contra tu Dios. Él es quien recibe la primera ofensa. Sus ojos son ofendidos por tu codicia. David miró y observó una mujer hermosa, la mandó a traer, se acostó con ella y la mandó de vuelta a su casa. Y uno dice, fue David, el reino, Israel no lo vio, nada pasó. Y Dios dice, estas cosas hiciste delante de mis ojos. Yo estaba en ese dormitorio cuando vos tomaste la mujer de tu propio. Yo estaba ahí. Y yo te había dicho, David, no adulterarás, ¿te acordás de la ley? Y yo te había dicho, no matarás. Y David, tú hiciste eso delante de mis ojos, ¿te acordás? Y David dijo, contra ti solo he pecado. Y Dios le dijo, pecaste primeramente contra mi provisión. Porque si fuera poco, te di las mujeres en la casa del seno de tu Señor, pero si esto fuera poco, te hubiese dado más. Si yo hubiese considerado que 6 esposas y 10 concubinas es poco, 16 mujeres, bueno, pero no, te di 16 y vos no aceptaste la provisión de Jehová como si fuese esto poco. Pecó contra la provisión de Dios. Pecó, la Biblia dice, contra la palabra de Dios, porque menospreciaste la palabra de Jehová, y en menospreciar la palabra de Jehová, pecó contra la persona de Dios, porque la Escritura dice, me menospreciaste a mí. A mí. Entonces, piénsalo por un momento, cuando Cristo le dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dado mi Padre del cielo. Cada vez que, y cuando Dios nos detiene, gloria sea a Él. Porque no ha librado un juicio peor. Y termino con esto, hermanos, lo que le dijo el padre Elí a sus hijos. Todo hombre que peca contra hombre, hay una forma de arreglarlo, pero vosotros habéis pecado contra Jehová, y no hay quien interceda. Ustedes han pecado contra Jehová, y se la van a ver con Él. Para mí, uno de los pecados más agravantes de la iglesia es lo que vamos a hacer ahora. Lo que nosotros conocemos en la Iglesia Católica con el nombre de Eucaristía. ¿Saben lo que significa? Es dar gracias. Y antes de partir el pan y antes de beber la copa, Cristo, la Biblia dice que hizo, dio gracias. Y uno de los pecados más aberrantes de la raza humana es Romanos 1. No le dieron gracias. Y Cristo dijo, no salí yo a 10 leprosos y uno solo volvió a darme, ¿qué? Gracias. Yo salí a 10 y uno solo volvió a darme gracias. Y hoy, a la noche hubo un montón de aberración de pecados en esta ciudad como en Bragado, en Peguajó, Junín. Menciono Junín porque Junín es terrible. Y sin embargo, el Dios viviente a esos pecadores le ha vuelto a dar la misma vida, el mismo aliento y todas las cosas no merecen una gota de esa misericordia. Y sin embargo, Él los volvió a bautizar
con los mismos beneficios, las mismas bendiciones. Y sin embargo, los hombres vuelven a pecar durante todo el día y pecan por atrevidos y pecan contra Él. Y si yo tengo una persona que le estoy dando el pan y viene a mi casa todos los días y me dice, es una porquería, es una basura, lo que me traes no sirve para nada, y al día siguiente se lo doy y él come de eso y él vive de eso, y viene de vuelta y me dice, es una porquería, es una basura, y me blasfema, me tira piedras y yo se lo vuelvo a dar, le aseguro que después de 4 días no le doy más nada. Pero mi Dios le da 70 años a esos hombres que lo blasfeman día y noche, continuamente, le sigue dando sus bondades, le sigue dando sus misericordias, y pecan contra Él todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, hasta la muerte. Y Dios dice, fuiste un pecado entero contra mí. Y bien dijo Cristo a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Pero tenés autoridad y vas a pecar contra mí y vas a pecar en la forma más aberrante. Me vas a matar. Me vas a crucificar. Voy a pedir a Lisa si puede tocar el 18 y voy a pedirle a Mauro si puedes pasar a repartir el pan y la copa. Gracias, Mauro. Dice así la Escritura, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue rendido, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Todos juntos.
Por varias semanas iba a compartir esta frase y el Señor cambió mis pensamientos con lo que compartí esta mañana. Pero estaba estudiando la frase en memoria de mí. Y a veces nosotros tenemos un concepto de que la cena del Señor, bueno, es un lugar donde estoy pensando en mis pecados y las cosas que hice en la semana y las que debo confesar y demás. Cristo dijo, la representación de la cena del Señor es para que pienses en mí, no en ti. Es en memoria de mí. Así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebéis, en memoria de mí. ¿Todos juntos? Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Y pensaba esta mañana, y cierro con esto, hermanos, que nosotros somos diferentes a los hombres que están sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Porque en vez de hacer todas las cosas con el poder que Él nos da en contra de Él, hacemos todas las cosas para Él. Para Él. Todo lo que hagáis en palabra, han hecho hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Y cuando entendemos lo profundo que va esto, que hasta un vaso de agua fría en su nombre no perderá su recompensa. Cuando la caja de alabastro fue rota y derramada sobre los pies de Cristo y se llenó la casa del perfume de la caja, Cristo dijo, esto lo hizo pensando en mí, a favor mío. Pensamos entonces en que los impíos hacen todo con el poder de Dios en contra de Dios, pero los justos con ese mismo poder lo hacen por amor a Él. Muy diferentes. Vamos a terminar en oración esta mañana. Padre, tú que habitas la eternidad y conoces nuestros corazones, tú que eres desde los siglos, días que nuestras almas no entienden ni comprenden, la huella de tus años no puede ser conocida. Como dijo Job, no sabemos tu principio, no sabemos tu fin. Tú no tienes principio de días ni fin de vida. Y en esa eternidad tú eres el mismo. Eres inmutable en tu poder, inmutable en tu amor, inmutable en tu gracia, inmutable en tu misericordia. Como estuviste con Moisés, estás con Josué, estás con nosotros. No hay diferencia. Como Cristo amó a la casa de Lázaro, de Marta y María, ama nuestros hogares con el mismo amor. Pues Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y podemos consolarnos en esta hora en saber que tenemos un Dios eterno, que será nuestro Dios aún más allá de la muerte. Y confiamos en esta palabra de tu verdad, no en lo que nosotros somos, Señor, porque tú sabes que somos tan mutables, tan cambiantes. A veces estamos llenos de fuego, otras veces apagados, indiferentes, fríos, distantes. Pedimos ahora, Padre eterno, que tú bendigas nuestro tiempo de comunión, que podamos ser edificados mutuamente, creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo, dándote gloria por aquello que a veces parece que nosotros pensamos que no te da gloria, que es comer y beber. Pero sin embargo, hasta en eso la Escritura dice, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Pedimos, Padre, que bendigas nuestro tiempo juntos y nuestro tiempo que hemos estado en tu palabra, que la puedas escribir en la tabla de nuestros corazones, que pueda permanecer. Los días que tenemos sobre la tierra son pocos, Señor. Como ya se nos envió esta semana por William Booth, son pocos.
Ayúdanos a no malgastarlos, a vivir cada hora de cada minuto de nuestra semana, de nuestros años, para tu gloria, constreñidos por el amor de Cristo. Que podamos ocuparnos en buenas obras, que son a través de tu Espíritu obrando en nosotros. Oh Dios eterno, que la vida de Cristo se vea en tu pueblo, en la iglesia. Que su amor, su paciencia, su benignidad, su ternura, su gentileza sean manifiestos a través de tu pueblo. Que podamos decir con el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir ganancia. Agradecido, Señor, por poder reunirnos esta mañana, por guárdanos en el regreso a nuestros hogares, y para aquellos que no están esta mañana, algunos por motivo de salud, otros no sabemos el por qué, tú obres en sus corazones. Tu palabra nos dice que tú obras el querer como el hacer de tu buena voluntad, y eso pedimos, oh Dios, que obres de tal forma que haya el mismo sentir en todo tu pueblo, que haya ese vivo deseo por estar en tu presencia, en la compañía de tu pueblo. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.